Sí, bueno, primero que nada estamos muy satisfechos de que el Senado de la República haya aprobado por unanimidad este proyecto que extiende o amplía los fondos disponibles para la operación del mecanismo de MEPCO, lo que combinado con la aprobación que se dio el día de ayer en la Cámara de Diputados de la misma iniciativa, entonces esta modificación legal va a estar en condiciones de ser ley en el plazo más breve, lo cual permitirá que el mecanismo de amortiguación de alzas en los precios de los combustibles para fines vehiculares, en un contexto en el cual los precios internacionales del petróleo están teniendo alzas muy altas, este mecanismo siga cumpliendo con su papel de limitar esas alzas y el impacto que tiene sobre los bolsillos, la situación económica de los chilenos y chilenas. Junto con esto hemos señalado que el Ejecutivo, cuando se encontró con esta situación, también analizó la situación que se producía respecto de otros combustibles, combustibles de uso domiciliario, como es el caso de la parafina, el gas licuado, y también del transporte público, las tarifas del transporte público, y hemos estado trabajando en esa dirección. No ha sido posible incorporar todo eso en un proyecto que necesitaba tramitarse con tanta rapidez, pero sí hemos asumido el compromiso de que durante el mes de abril vamos a tener respuesta a todas esas situaciones, de manera que nos aseguremos que las familias chilenas, especialmente las de menores ingresos, las que recurren a estos combustibles, las que usan el transporte público, no se vean afectadas como producto de los aumentos de precios del petróleo, producto de la invasión de Rusia a Ucrania que se ha estado desarrollando en el último mes. Sí, lo que podemos decir es que esta duplicación de los fondos disponibles para la operación del mecanismo de MEPCO permitirá asegurar que los aumentos de precios de combustible no superarán un cierto rango, aun cuando a nivel internacional tengan aumentos mucho más significativos. Para dar un orden de magnitud, ¿cierto? Hemos tenido en el curso de este conflicto en Ucrania, hemos tenido aumentos de precios internacionales del petróleo que han llegado hasta 60% respecto del precio que tenían a comienzos de año. Mientras tanto, el mecanismo del MEPCO limita los aumentos de los precios de los combustibles para uso vehicular a 6,7 pesos. Entonces, eso da una idea de la magnitud de este efecto de amortiguación. La otra manera de ilustrarlo es decir que si no se hubiera aprobado esta iniciativa legal, los precios de los combustibles de las bencinas, etcétera, habrían tenido aumentos del orden de los 250 pesos en las próximas semanas. Entonces, eso nos da una idea de que es un mecanismo que permite amortiguar los aumentos de precios, reconoce que hay una situación más global internacional que nos afecta, pero limita el impacto de esto sobre los precios de los combustibles. Respecto de esto, es importante tener claro que el MEPCO es parte del impuesto específico a los combustibles, no es una medida distinta. Lo que ocurre es que el impuesto específico a los combustibles tiene una parte fija y una parte variable. Esa parte variable es el MEPCO. Y cuando los precios de los combustibles a nivel internacional están muy altos, esa variable opera por la vía de rebajar
o de incorporar un componente variable negativo en el impuesto específico. Lo mismo a la inversa ocurre cuando los precios bajan radicalmente en los mercados internacionales, y así es como opera este mecanismo de estabilización. Ahora, una cosa distinta, totalmente diferente, es eliminar el impuesto a los combustibles, el impuesto específico. Ese impuesto recauda entre 0,6 y 0,9% del producto, equivale a todas las medidas tributarias que se aprobaron hace pocas semanas para financiar la PGU, la Pensión Garantizada Universal, y por lo tanto estamos hablando de un efecto, algo que tiene una magnitud totalmente diferente, que afecta muy seriamente el financiamiento fiscal y que altera de manera permanente los precios relativos de los combustibles fósiles. Y tenemos que entender que Chile, como otros países, ha hecho compromisos en materia de reducción de emisiones. Expresión de ese compromiso no solamente en Chile y en otros países es la existencia de impuestos específicos similares al que tenemos nosotros. Entonces esa es una situación que hay que mirarla en otro contexto, hay que mirarlo como parte de la política energética o la política tributaria, pero no como una medida de corto plazo que es necesaria, como en este caso, para amortiguar el impuesto, amortiguar el impacto de los aumentos de precio del petróleo sobre el precio de los combustibles. Para eso está el MEPCO, y ahora hemos logrado tener un margen para que este siga operando activamente durante el resto del año, en la medida que el precio internacional del petróleo en promedio se ubique en torno a los $120 por barril. Exactamente. Bueno, eso depende de cómo evolucione el precio internacional del petróleo, por supuesto. Pero si ese precio internacional se ubicara en promedio en $120 por barril, que es muy cercano al máximo que alcanzó en las semanas anteriores, esos recursos serían suficientes para permitir que ese mecanismo de amortiguación siga operando durante todo el resto del año. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena noche.